Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Para mí es un placer, como esta y muchas ocasiones más, poder coincidir con ustedes a través de las diferentes plataformas en las que nos esté sintonizando, escuchando. Pues como siempre, este espacio está abierto a la comunicación y al diálogo con egresadas y egresados del Colegio de Sonora en sus dos vertientes, maestría y doctorado. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. El día de hoy me encuentro con una de las recientemente egresadas, ya casi a finales de 2025, Stephanie Alaní Salcido. Ella es egresada de la 20ª generación de maestría en Ciencias Sociales, específicamente de la línea de investigación del Centro de Estudios de Historia. Stephanie, bienvenida a tu espacio. Muchas gracias por invitarme a presentar, a hablar un poquito de mi humilde tema. Pues muchas felicidades, porque no cualquiera, y estamos seguros que definitivamente debió haber sido un trabajo que te dio tantas satisfacciones que hoy eres estudiante de doctorado. Uy, sí. Me gustó echarme la soga al cuello. Qué bueno, pues qué valiente, porque es de valientes terminar la maestría pues casi a finales de año e iniciar un 2026 con el firme propósito de continuar en la investigación en el doctorado. Stephanie, pues hoy nos trae justamente pues para que nos platiques a profundidad el tema de tu tesis con el que te recibiste como maestra en Ciencias Sociales, que se titula La muerte de Blasita y los macheteros, miedo e identidad en la tradición oral de los zópatas de Tuape en 1866. Lo decía antes de iniciar esta conversación fuera de micrófonos, que me parece muy interesante cuando los estudiantes hablan de temas de historia, porque me parece que es todo un reto. Pero platícame tú, ¿qué te motivó a estudiar este tema y por qué justamente una leyenda? Todo esto se sitúa, vamos a recorrer, ¿no? Llévanos a la historia, por favor. Bueno, en 2021, me parece, estábamos un día reunidos ahí en la casa de mi abuela. Su mamá era de Tuape, ella era de Querobavi. Entonces estábamos ahí reunidos y ella estaba acostada ya en cama y nos empezó a contar así como que una historia de una muchacha pues que se había muerto quemada y que llegaron unos soldados que eran unos macheteros y así. Entonces pues me llamó la atención, ¿no? Porque pues estos soldados, este ejército al que ella le llaman los macheteros, pues llegaron más o menos a Sonora en 1866, a finales del 65, principios del 66. Entonces me llamó la atención, dije, caray, ¿por qué me está contando esto? Si mi abuela no sabía, o sea, sí sabía un poquito de historia, pero no tan así, como tan a fondo, ¿no? Entonces lo que me motivó fue más que nada personal, como para descubrir un poquito de mis raíces, de las raíces de mi abuela, tratar de darle, no sé, un poquito de historia también a Tuape, ¿no? Porque pues sí es una población un poquito chiquita y quería pues como que meterlos un poquito a la historia del estado, que si bien no es que nunca hayan participado, sino que tal vez no le hemos dado el foco, ¿no?, a los historiadores que se merecen. Justo, y es que de esto también se habla mucho, ¿no? Sonora tiene muchísima historia, digo, a nivel nacional podemos hablar de muchos episodios importantes, trascendentales a lo largo de las décadas, de los años, de los siglos, pero en este caso, qué interesante que a partir de una conversación, un ambiente familiar, viene desde tu abuela. Entonces eso también nos dice cómo por generaciones, ¿verdad?, van trascendiendo las leyendas, las historias, los cuentos, y es justo ahí donde el trabajo de investigación entra, porque uno es lo que te pueden contar, pero luego dices, bueno, voy a profundizar. Entonces, como para poner un poquito en contexto, dinos dónde se sitúa Tuape, Stephanie. Pues Tuape se sitúa cerca de Magdalena, bueno, del sur, perdón. Si bajas de Magdalena, puedes bajar un poquito y está Cucurpe, y por Terracería llegas a Tuape. Pero como llegamos nosotros fue desde Rayón, pasamos por Opodepe, subimos a Merecixic, luego pasamos por Pueblo Viejo, de Merecixic hacia Tuape era pura terracería, fueron 2 horas de camino desde Rayón a Tuape. Y pues todo el camino pues fue terracería y en el mismo tránsito ahí dije,
O sea, si para nosotros en el siglo XXI, en un carro 4x4, es difícil llegar, ¿cómo hubiera sido para este ejército también, pues que no conocían el terreno? O sea, ¿cómo le hicieron pues para llegar? Era como que una de mis interrogantes. Y sí, es como que, pues no siento que se haya resuelto tanto, porque como tal no probé que se haya dado el hecho, sino lo que yo quería ver era el significado de esa leyenda para los habitantes. Sí, ¿qué significaba? Pues justo a eso voy, ¿no? ¿Qué historia es la que se cuenta en esta leyenda de la muerte de Blasita y los macheteros? Porque tengo entendido que justo los macheteros juegan un papel importante en, pues en esta interpretación del miedo y de la cohesión social que se vivía en esos momentos en Tuape, pero tú platícanos, ¿a qué se refiere esta historia? ¿De qué habla? Bueno, mencioné un poquito que me contó que una muchacha había muerto quemada, pues resulta que un día pues sintió frío, ¿no? Y fue y se trató de calentar en el fogón y pues se le encendió su vestido, ¿no? Y ya la gente de ahí, ella vivía sola, entonces ya la gente de ahí fue a tratar de, pues a enterrarla, ¿no? Había una persona mayor que era como que organizaba a la gente, y ella era Juliana Cusivillán, que ella fue la que creó el relato y no nomás contó, o su legado no nomás fue ese relato, sino que fueron otras historias que, por ejemplo, sí mi abuela recuperó en otros momentos y tiene como que tuvo sus escritos, ¿no? Sobre lo que le contó su mamá, que a su vez le contó Juliana. O sea, fue trascendiendo por generaciones esta historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, Juliana pues organizó ahí a la gente que estaba en Tuape, y les dijo que pues que fueran a enterrar a Blasita. Entonces ya cuando lo estaban haciendo desde Merezichic, desde el sur, pues ella menciona que siguieron por los cerros. Llegó una persona con un anuncio de que venían los macheteros. Entonces la gente como que se asustó y se subieron a los cerros. Algunos, juntaron agua y se subieron a los cerros. Y ella y Pedro Vázquez y otro muchacho se quedaron pues tratando de enterrar a Blasita, ¿no? Ella rezaba y ellos estaban, pues, yo creo que haciendo el hueco, la zanja, perdón. Y también mandó a 2 mujeres a que revisaran en el río a ver si ya venían los macheteros. O sea, en lo que ellos estaban ahí tratando de hacer la zanja, pues ellas fueron a ver, ¿no? Entonces ahí nos habla como de que Juliana tenía un papel así como ya persona mayor, sí, de darle pues de cohesión y de dar como orden, organizar a los habitantes de Tuape. Uh-huh. Entonces ya cuando están ahí a punto de terminar de enterrarla, llegan las muchachas, las mujeres, y les avisan que ya estaban en cierta parte, ¿no? del río, que ya venían los macheteros, y ellos desde el otro se escondieron donde pudieron, así rapidito, y desde no está muy distante, ¿no? El cerro, o sea, sí te tardarías corriendo quizás unos 10 minutos, menos de 10 minutos, o sea, sí alcanzas a resguardarte. Entonces, desde el cerro menciona que vieron un ejército, o sea, vieron el de los macheteros, pero a su vez vieron otro ejército que pues no estaba, que estaba pues comandado por un joven de blanco que traía una corona, que traía una espada y que traía una bandera mexicana. Entonces, que cuando los macheteros vieron a ese ejército que no estaba ahí, fue como que se devolvieron, decidieron huir. Y ya ellos bajaron y tocaron las campanas como diciendo, ya estamos fuera de peligro, pero no saben quién es ese ser. Mi abuela me comentó que era el arcángel San Miguel, que pues en su tiempo fue el patrono de Tuape y fue también patrono de otros pueblos ópatas, o sea, como que la divinidad bajó para decirles, sí, pues o sea, yo les voy a ayudar, voy a defender su terreno, su territorio. Entonces, eso nos cuenta. Oye, Stephanie, Alanis, y platícame, en ese contexto, ¿qué representaba para esta comunidad de Tuape los macheteros? Porque justamente, o sea, se mencionan como estas personas que de alguna manera, pues, generaban cierto nivel de miedo y de violencia desde la perspectiva de las personas que habitaban Tuape, ¿no? Uh-huh. Bueno, los macheteros fueron parte como de una especie de organización de ejércitos irregulares que eran de los chinacos,
Esta empezó como que a proliferar mucho en el siglo XIX, que eran pues habitantes de ciertos lugares que tenían con lo que se defendían con lo que podían, o sea, no estaban entrenados como un ejército regular, sino que eran, no sé, gente que trabajaba en una plantación o en las milpas, que tomaban lo que tenían, las hoces, los machetes en este caso. Con lo que hubiera para defenderse. Y tenían como que una característica de que atacaban por la noche, eran como muy de ataque sorpresa y causaban como que desestabilizaban un poco a las tropas regulares o a los pueblos, ¿no? Entonces ellos entran en los macheteros de Ángel Martínez, que es los que yo pienso que son los que entraron a Tuape, entraron a Sonora en enero del 66 y recuperaron Álamos, y ya a partir de Álamos fueron subiendo, se fueron moviendo, ¿no?, hacia el centro del estado, hacia el norte del estado, pero también estaba pues la tropa de García Morales, de Jesús García Morales, desde el norte, que también venía bajando. Jesús García Morales sí sé que llegó a Tuape en abril, y él tomó, pues se hizo de pertrechos, ¿no? O sea, se robó, bueno, saquearon un poquito, tomaron las armas que tenían, los fusiles y municiones. Entonces, sé que él sí llegó a Tuape y se juntaron en Rayón, que es lo más cerca que sé que estuvieron los macheteros de Tuape. Qué interesante. Stephanie, platícanos justo esta leyenda a pues muchísimos años de distancia, tú cómo, y en base a la investigación y a toda la metodología que aplicaste, ¿qué consideras que representó esta leyenda justo para todas estas creencias de la comunidad de Tuape, y además de la trascendencia de esta leyenda, porque hoy a siglos de distancia podemos todavía estar hablando de esta leyenda? Bueno, yo pienso que esta leyenda en su momento sirvió para darles unión a los habitantes, ¿no? Porque también Tuape se encontraba en un área muy atacada por los apaches, entonces ya vivían como con ese miedo de que, ay, nos van a atacar los apaches, o ay, ahora vienen los macheteros. Entonces esto les daba como que en una forma el miedo les daba cohesión como grupo, porque era un pueblo ópata en aquel entonces, les daba cohesión como grupo, pero también era una forma de, bueno, les daba cohesión y a su vez les daba como un sentido de identidad, porque se asumían como personas tuapeñas, pues sí, como indígenas ópatas tuapeños, y por ello tenían que defender su territorio y también su cultura, ¿no? Sus tradiciones, pues que era lo que se veía, ¿no? Si eran este ejército, entonces venían de otro lado, o sea, venían del sur, entonces ellos se asumían como ópatas en contra de otro grupo, o sea. Oye, Stephanie, de verdad yo les invito también en esta oportunidad a que consulten esta tesis, este trabajo de Stephanie, porque sin duda también lo platicábamos hace unos momentos, hay mucha historia, hay muchos historiadores en Sonora que a lo largo del tiempo, como me dice Stephanie, probablemente no abarqué más o no profundicé, pero eso no significa que no sean hechos que sucedieron y que hasta el día de hoy siguen marcando una pauta, y también podemos ver esas dinámicas, como bien lo dices, Stephanie, la cohesión social, pero también el miedo colectivo que generaban en estas comunidades. A mí me gustaría saber, dentro de tu investigación y toda esta etnografía que tú realizaste, cómo vivían los ópatas, de qué manera, si tuviste oportunidad de conocer un poco más, cómo era la vida de ellos. Bueno, tomando referencia de algunos autores y también de notas de mi abuela, por ejemplo, descubrí que eran artesanos en algunos casos, o sea, se dedicaban a hacer cestas, se dedicaban, por ejemplo, Juliana, que es la creadora del relato, se dedicaba a hacer sombreros, hacía su ropa también. Ella también estaba como que... Juliana es un personaje muy interesante, porque era una mujer, probablemente no sabía ni leer, pero ella sabía el lenguaje de las campanas, que era que era un arte, por así decirlo, un oficio un poco muy difícil de dominar, porque pues tenías que estar entrenado para saber qué significan tantos toques de campana, claro, tantos repiqueteos. Como claves, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera. Entonces ella también, pues aparte era una mujer soltera, o
sea, sí se daba que había mujeres ópatas o hombres ópatas que si estaban solteros se unían como en una especie de compadrazgo con otras familias y ya a partir de ahí podían sobrevivir, ¿no? O sea, como que se integraban a esas dinámicas familiares que también les ayudaban con su subsistencia. Por ejemplo, Juliana pues era arquera, era la maestra de las campanas, también pues se encargaba de los rezos de la iglesia, o sea, de acomodar todo. Era una figura importante dentro de la comunidad y además me parece todavía más sorprendente porque, insisto, cuando hemos hablado de estudiantes egresados de la línea de historia, también nos damos cuenta cómo desde esos años la mujer jugaba un papel bien importante, ¿no? Sobre todo en esta parte de la etapa de la construcción. Desde ese momento veíamos la importancia de los diferentes roles que podía adquirir una mujer, ¿no? Sí, pues por ejemplo, justamente Juliana era como parte de la familia de los Tabanicos, que sería parte de la familia de mi abuela por el lado paterno, pero se me hace bien curioso que también se unió a los Acuña, no, a los Fernández, Acuña Fernández, okay, que era la parte materna. Ajá. Sí, entonces era como que estaba entre las dos familias y por ello, o sea, aprendí los roles que tenía ella gracias a mi bisabuela, que es como que la que contó ahí, y también tenía su rol como de, pues organizaba el pueblo, ¿no? Ya ves que, o sea, les decía, no, pues váyanse a vigilar, pero también me tocó que organizó a los ópatas, bueno, algunos habitantes para ir a la Ciudad de México a conocer la Basílica de Guadalupe. Wow, qué interesante. Fíjate, ya en esos momentos, ¿no? Qué importante. Y también me llama mucho la atención porque a una persona me parece clave dentro de tu investigación, sin duda, pues es tu propia abuela, ¿no? O sea, que te va contando y qué interesante también saber que a lo largo de las generaciones la leyenda persiste. Y mi duda sería también, ¿encontraste tú algunas modificaciones? ¿Ha sido exactamente lo mismo? ¿Hoy cómo se cuenta esta leyenda? Sí encontré modificaciones. Por ejemplo, tengo mi abuela la que me contó así de que oralmente. Tengo una versión que ella recopiló de su mamá, que la transcribió. Tengo una versión que afortunadamente voy a dar gracias aquí a la doctora Ana Isabel, a su prima Lucecita, y a Irma Acuña por haberme permitido pues entrevistar a Irma Acuña, que fue quien me dio otra versión de los macheteros, quizás situada en otra temporalidad, pero que sí seguía manteniendo como que esos rasgos de que el miedo estaba presente ahí, que fue como que lo que detonó el relato. Me han contado hace unas semanas que un tío mío conoció a un señor que también, que como que recuerda esta leyenda. Tengo pendiente ir a buscar a este señor para ver qué recuerda. Entonces, la modificación ahí fue la temporalidad, ¿no? De Juliana, o sea, que es la que llegó a mí, a Irma Acuña, que es otra, serían como unos 20, 30 años posteriores a lo que me presenta mi abuela, pero pues que sí vendría siendo que la base del miedo está ahí. Sí, claro. Sí. O sea, sigue estando ahí. Oye, Stephanie, y me parece también algo como que me llama un poco la atención. ¿Sabes si esta historia al día de hoy está inscrita en algún libro? ¿Hay algo más de información de Blasita, por ejemplo, también? Que yo sepa, que me haya encontrado, no. O sea, la leyenda, pues, quizás solo está de manera oral hasta ahorita que ya... Pues ¿ha habido alguien que la haya incluido en algún texto o algo, no? Me parece que no. Me parece que no. Hay algunas similares en cuestión de que el arcángel llega a defender el pueblo, pero así como tal de Blasita, ¿no? Descubrí algo muy curioso, que Blasita la convirtieron como que en una figura de religiosidad. O sea, le iban y le rezaban. Entonces sí, fue como que un nichito aparte que puedo luego explorar. Claro, y por ejemplo, hablando justamente de Blasita, ¿tuviste oportunidad de saber o conocer si hubo descendencia tanto de Blasita como de Juliana? De Juliana no, porque pues era soltera, entonces de Juliana sí de plano no. Y de Blasita no, la verdad,
de los personajes que vienen en el relato, Blasita fue la única que no pude encontrar. O sea, fue la única que no encontré evidencia, porque sí encontré evidencia de Juliana, de Fermín, de Pedro y de las otras mujeres. Pues encontré sus actas en algunos casos sus actas de bautismo. Sus actas de bautismo. En el caso de Juliana encontré su acta de función. Ella murió pues en 1919 a causa de la fiebre amarilla. Ella tenía 94 años cuando falleció. Y de los otros pues sí encontré, creo que de Fermín sí encontré su acta de matrimonio también, me parece. O sea, fueron documentos lo que encontré sobre ellos. Bueno, y eso creo que le da todavía más peso a la historia y a todo este contexto que hemos venido escuchando. Stephanie, y algo que sin duda, ahora como pasándonos un poco a la parte académica, digamos, seguramente mucha gente nos está escuchando, padres de familia, estudiantes, personas interesadas o que en algún momento les ha pasado por la mente estudiar un posgrado. Platícanos tú cómo viviste esta experiencia como estudiante en un tema que tiene que ver con la historia, donde sabes que tienes que indagar de personas que quizá ya no están, de ir a visitar lugares que evidentemente han cambiado. ¿Cómo viviste tú el proceso de investigación en un tema como este? Pues sí, fue un poquito complejo porque pues estudiar leyendas no es como muy común, entonces sí fue como que ir ahí buscando cómo le podía hacer, ¿no? También pues hubo un proceso en el que cambié un poquito mi enfoque, cambié un poquito las preguntas que tenía, pero pues al final yo creo que por algo pasan las cosas y siento que el producto que pude desarrollar sí valió la pena, o sea, valió la pena todo lo que pasé. Yo creo que mi mayor dificultad fue haber encontrado a quién entrevistar que me pudiera dar otra fuente, porque si tenía solo la mía, sí iba a ser muy complejo solo basarme en eso, pues, sino que gracias a que tuve a Irma Acuña, pude comparar las diferentes versiones que están. E incluso, o sea, solo con esa persona que muy valiosa su aportación, siento que todavía me falta explorar más quién me pueda dar más sobre esa leyenda. Sí, fortalecer, ¿no? Y saber realmente, pues, como se dice, ¿no? Coloquialmente, ir a las entrañas de todo este suceso, porque además suena muy interesante esto que me dices, o sea, hay una versión de más o menos 30 años después, o sea, quiere decir que seguramente a lo mejor en algún momento quizá podrías tener el hallazgo de que sí fue un hecho real, que es más allá de una leyenda, que por lo regular muchas de las leyendas que hoy tenemos en México, pues no se sabe a ciencia cierta si fueron reales o no, desde las más terroríficas hasta las leyendas que hablan de personajes de la historia, ¿no? También incluso. Y a mí también me llama mucho la atención, Stephanie, ahorita platicabas que te tomó cierto tiempo en llegar. ¿Cómo fue? Platícanos tu trabajo de campo, porque pues por lo que escuché, tú estuviste ahí. Sí. ¿Qué se sintió la primera? ¿Cuántas veces estuviste en Tuape? Una, desafortunadamente. Espero ir otra vez, ir más veces. Me gustaría llevar otra vez, ya mandé. ¿Estás dando continuidad al doctorado con tu tema? Más o menos. Okay. Como lo estoy replanteando un poquito, espero poder meter el tema, pero sí, igual de todas maneras me gustaría ir a presentar mi trabajo ahí, porque no nomás extraer, sino también devolver. Sí, por supuesto. Porque sí, lo que, o sea, lo que me dio ¿Cómo te recibió la comunidad? O sea, ¿sabían a qué ibas? ¿Qué platicabas? ¿Qué te decían? O sea, sí hubo apertura, porque a veces yo creo que también eso es un poco complejo en la cuestión de historia, no más cuando vas a comunidades así, donde dices, pues la gente no está como, no es como tan abierta, ¿no? A platicar con personas que vienen desconocidas y que les tienes que platicar quizá, pues que eres estudiante. Además, tú platícanos cómo fue tu experiencia. Bueno, gracias a Luz, la prima de una de mis lectoras, de la doctora Ana Isabel, ella es de Rayón, entonces ella participa con la iglesia y me consiguió la entrada a la comunidad, porque si no, sí hubiera sido muy complejo, porque sí, pues la desconfianza, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente solo conviví con Irma y su hija, pero bueno, desafortunadamente en cuestión de que me hubiera gustado conocer más, pero afortunadamente porque pues las logré conocer. Sí, llegaste, ¿no? Llegué, ajá, y entonces ellas fueron muy amables, la verdad. Irma me contó muchas cosas, no nomás sobre la leyenda, y
Pues la llegada sí fue un poquito compleja porque por las cuestiones de la inseguridad, entonces era como que uno de los mayores miedos. Es la inseguridad y pues la temporada en la que fuimos, porque fuimos en julio, entonces ya estaban las lluvias. Ah, ok. Y pues como es... Sí, comentas que hay mucha terracería, ¿no? Como es terracería y en realidad el camino es seguir el río, sí. Y ahí sí llueve, ¿no? Sí, sí era como que el miedo ese. Y me genera mucha inquietud, Stephanie, ¿pudiste llegar al lugar donde se dice que se enterró a Blasita? Sí y no, porque el cementerio antes estaba enseguida de la iglesia, pero ya Irma me comentó que Blasita estaba enterrada en donde está ahora es una pila. Entonces, o sea, llegué a pararme enseguida, pero ya no era el cementerio. Sí, porque ahorita mencionabas que se divinizó este personaje, ¿no? Entonces, no sé, yo me hubiese imaginado que a lo mejor tenía algún altar o, no sé, algo representativo. No es lo que uno se imagina, ¿no? Sí. Pero tú sí estuviste ahí. Sí, Irma me decía que sí, ella y sus tías iban y le rezaban, que ella acompañaba a sus tías a rezarle a Blasita y que ahí en su tumba le rezaban y le hacían su altar, pero pues que ya en cierto periodo pues ya tumbaron o derrumbaron ese cementerio y pusieron una pila encima, que es como que no estaban de acuerdo, pero pues de todas maneras lo hicieron. ¿Y avistamientos del arcángel? ¿Tuviste información de si alguien más lo vio, si hubo más apariciones, etcétera? Sí, Irma me comenta, no con los macheteros como tal, sino Irma hace un relato de los macheteros y hace un relato del arcángel, que menciona muy similar, de que venía un yaqui y que las observaba como desde un cerro, y que cuando venían a atacar otros yaquis, se les apareció un ejército. Y que cuando ese yaqui bajaba a ver quién era, por qué había gente que no estaba ahí, les decían que no había nadie. Pero como que salía donde hacían como un altarcito para el arcángel. O sea, como que ellos sabían que era el arcángel que los protegía, pero pues el yaqui era como que ya no lo veía. Claro. ¿Y esa leyenda perdura en la comunidad? Pues sé que Irma la sabe. Sé que el señor que tengo pendiente de revisar, su mamá me parece que es la que se lo contó. Entonces supongo que en la gente más grande sí perdura. Me queda pendiente investigar si en los jóvenes sigue. Sí, claro, ¿qué saben las nuevas generaciones? O al menos las que viven ahí, y si esta leyenda ha ido transformándose, ¿no? Si ha habido cambios, y sobre todo esto del avistamiento, ¿no? Me parece también increíble. No sé si a lo mejor pocos años de distancia habrá alguien, la última persona o las últimas personas que lo hayan visto. Stephanie, Alanis Salcido, de verdad muy interesante tu tema, insisto, hablar de la historia, hablar de lo que sucedió con nuestros ancestros, nuestros antepasados, es sin duda un viaje a la historia, y a eso nos trasladaste. Me da mucho gusto que nos hayas compartido los hallazgos de tu tesis, que les recuerdo a quienes nos ven y nos escuchan, la tesis de Stephanie Alanis Salcido ya está disponible en el repositorio institucional del Colegio de Sonora a través de su sitio web www.colson.edu.mx. Se van a la sección de biblioteca y ahí muy fácilmente pueden ir a consultar la tesis con el nombre de Stephanie, sus apellidos o alguna palabra que tenga que ver con su tema. Pueden acercarse directamente al sitio web o venir aquí a la biblioteca también, ¿verdad? Consultarla directamente. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme, gracias por estarnos mirando o escuchando. Así es. Y bueno, enhorabuena, ojalá que próximamente también estemos hablando de los hallazgos de tu doctorado. Ojalá. Enhorabuena, muchísimas gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Recuerden, @colsonora en todas las plataformas digitales. Como siempre, un placer que hayamos coincidido. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.